Saludos, amados hermanos, que tengan todos muy buena noche. Aquí estamos, día viernes 23 de octubre. Con la ayuda del Señor hemos llegado y vamos a encomendarnos en oración, hermanos, antes de dar inicio a la enseñanza de hoy día. Inclina tu rostro y conéctate en el corazón con nuestro Señor. Padre bendito Dios, glorioso, eterno eres tú, Dios mío. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tu verdad es por todas las generaciones. Amado Padre, esta noche mis hermanos y yo venimos ante ti y disponemos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y que nos dé el entendimiento para comprender tu enseñanza, Señor. Nosotros nos disponemos en todo nuestro ser integral y sé tú, Dios mío, glorificándote. Porque en eso, Señor, tú eres grande. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti esta noche. Bien, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Vamos a ser buenos mayordomos de ese tiempo que tenemos disponible esta noche. Y vamos a dar inicio, como de costumbre, con un par de recordatorios acerca de la enseñanza del día viernes 16 de octubre. Obviamente el Señor nos está indicando, hermanos, que debemos de poner más interés, más amor a lo que es la enseñanza y lo que es la instrucción que Él nos ha venido dando. En los últimos meses hemos venido estudiando el versículo de Gálatas 5 del 19 al 21 y nos hemos tomado el tiempo. Porque si hay algo, hermanos, que debemos de hacer con la enseñanza del Señor es no correr. No hay necesidad de correr. Debemos de tomarnos el tiempo para poder absorber la palabra del Señor y tratar, hermanos, de profundizar en ella para que nuestro entendimiento sea ampliado, ¿verdad? Entonces hemos estado estudiando la palabra y el Señor ha venido motivándonos a que nos interesemos en eso. Y la semana pasada dijo el Señor, ¿verdad? En Mateo 24:25, que bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga halle haciendo así. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo, ¿verdad?, a que el siervo fiel y prudente, aquel al que el Señor puso a cargo de su casa, debe de servir el alimento a tiempo. Y para nosotros el alimento es la palabra de Dios, porque es ahí donde recibimos nuestro nutrimiento espiritual. Así que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que nosotros servimos acá cada viernes, cada domingo. El Señor nos decía en Hechos 7:51 que no debemos de resistir la instrucción del Espíritu Santo, y nos dio el ejemplo de Esteban, como él en la iglesia de los Hechos, en los principios de la iglesia del Señor Jesús en la tierra, ¿verdad? Esteban tuvo un reto con el pueblo judío, aquel pueblo que recién, ¿verdad?, empezaba a saber lo que era la doctrina del Señor Jesús, lo que eran sus enseñanzas, sus fundamentos, ¿verdad? Y no estaban de acuerdo y les molestaba la instrucción del Espíritu Santo. Y nos indica en Hechos 7:51, la Biblia nos dice que Esteban le dice a aquel pueblo judío al cual él estaba predicando, les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y ese era el reto, hermanos, era el reto y es el reto, ¿verdad?, al cual se enfrenta aquel hombre que da el alimento. Ese es el reto al que se enfrenta el predicador, el maestro, ¿verdad?, que está a cargo de la predicación de la palabra de Dios. Porque habemos muchos a veces que nos hemos ensordecido espiritualmente y hemos perdido el interés hacia la palabra de Dios. Y no debería de ser así. Pero el Señor viene, hermanos, y constantemente Él nos está recordando. Constantemente Él nos está motivando. A veces podría sonar que la palabra de Dios es demasiado directa, demasiado, ¿verdad?, dura. Pero no, hermanos, el Señor, al que ama, a Él disciplina. Y aprendimos, ¿verdad?, que disciplina es instrucción.
Disciplina es enseñanza. Y nosotros somos discípulos del Señor y nos sometemos a esa enseñanza, nos sometemos a esa disciplina, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo quien nos está guiando a conocer estas cosas. Y en este día, hermanos, vamos a empezar a dar la conclusión de lo que hemos venido enseñando en el capítulo 5 de Gálatas. Pero quiero hacer un recordatorio, ¿verdad? Quiero regresar al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del capítulo 15 al 21 para refrescar la memoria del camino que hemos pasado, ¿verdad? No vamos a profundizar más porque hemos profundizado y estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido ministrados. Algunos nos ha incomodado porque la palabra de Dios es así. Algo que nos ha confrontado, nos ha quebrantado y nos ha permitido reaccionar. De una cosa estoy seguro, que la palabra de Dios de alguna forma nos está impactando a todos. De alguna forma. Porque ese es el efecto que la palabra de Dios, porque es una espada, ¿verdad?, de dos filos, dice la Escritura. Es más cortante, dice la Escritura, que una espada de dos filos. Entonces, demos gracias a Dios por el efecto que la palabra tiene en nuestras vidas. Gálatas 5, 15 al 21 dice así, empezando en el versículo 15. Y eso, hermanos, recuerdo que nos estamos refiriendo a la situación que el apóstol Pablo se enfrentó en la iglesia de Gálatas en aquellos tiempos. Y dice en el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice el apóstol Pablo en esta parte, en el 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, que se dan a saber, que se dan a conocer, que resurgen, que viene a ser el fruto de la obra de la carne. Y esta es la obra de la carne y nos da ejemplos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hasta ahí hemos llegado en lo que es la enseñanza. Y hicimos una pausa ahí, ¿verdad? Y nos hemos extendido. Y gracias a Dios que pudimos, ¿verdad?, pasar por ese trecho, por ese tramo. Y lo hemos cubierto, ¿verdad?, según el Espíritu Santo nos ha sido guiando. Y bendito aquellos que han recibido la palabra de Dios. Benditos aquellos que han sido edificados en ella. Y la gloria es para el Señor. Amén. Y tomando en cuenta eso, hermanos, ¿verdad?, el día de hoy vamos a hablar de 3 características de las obras de la carne. Una de ellas es, y lo relata en el versículo 21, ¿verdad?, en la parte final del versículo 21, dice, homicidios, borracheras y orgías. Ahora bien, definamos qué es un homicidio. Según el diccionario, dice que es un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Borrachera, trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol. Orgía, fiesta desenfrenada donde se come, bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Fiesta en las que se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, la bebida y el sexo. Terrible, ¿verdad? Terrible la obra de la carne. Terrible lo que es vivir lejos de la guianza del Espíritu Santo.
podemos ver, hermanos, cómo, ¿verdad? El vivir satisfaciendo los deseos de nuestro cuerpo, los deseos, ¿verdad?, de nuestros malos pensamientos, satisfacer esas cosas nos lleva a la perdición. Obviamente una mente borracha, una mente que no tiene, ¿verdad?, cordura, donde no hay entendimiento, que está anestesiada por el efecto del alcohol, muchas cosas malas pueden suceder. Esto lleva al hombre a hacer cosas que un hombre en su sentido natural no lo haría, y mucho menos un hijo espiritual haría estas cosas. Pero eso es lo que causa, hermanos, el satisfacer los deseos de la carne. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha apartado y nos ha traído al camino angosto, el camino difícil de andar, sí, porque no es fácil andar recto. No es fácil vivir correctamente, no es fácil vivir santamente, no es fácil someterse a la palabra de Dios. Pero yo te digo una cosa, no es en tus fuerzas, sino que es con su Santo Espíritu. Y nosotros damos testimonio de lo que es eso. Hay días fuertes, sí, hay días de lucha, sí, vienen tentaciones, sí, vienen retos grandes, claro que sí, a veces viene el desánimo. Pero es el Espíritu Santo que nos levanta y nos sostiene y nos dice, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente. Vale la pena este camino angosto. Vale la pena esforzarse a vivir en ese camino angosto que Dios nos ha mandado que andemos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos andan por él. Pero un camino como el camino angosto del Señor Jesús, que es seguro y nos lleva a la vida eterna, y es en ese camino donde tenemos salvación para nuestras almas. Ese es el camino correcto de andar. Es para nosotros y para nuestras familias. Así que, hermanos, vale la pena vivir la vida en el Espíritu. Desechemos malos pensamientos, desechemos malos deseos, desechemos malas influencias. No escuchemos las voces aquellas que vienen constantemente tratando de influirnos a hacer lo incorrecto. No, líbranos el Señor y sometámonos a la autoridad de su Espíritu Santo, hermanos. Luego termina también diciendo en el versículo 21 el apóstol Pablo, ¿verdad? Después de habernos dado un ejemplo amplio, 17 ejemplos de lo que es, ¿verdad?, la obra de la carne. También nos dice que hay muchas cosas semejantes a estas. O sea que no está limitado a lo que nos está diciendo simplemente acá, ¿verdad?, la Escritura, a lo que nos está hablando en el capítulo 5, 19 al 21. No está limitado a un grupo de cosas, las obras de la carne. Hay muchas cosas que no fueron mencionadas acá. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no fueron detalladas. Pero todo aquello que satisface el deseo de la carne, te separa de Dios y te lleva por el camino de mal, eso es obra de la carne. Y nosotros nos tenemos que apartar de eso. Y cierra el apóstol Pablo esta parte diciendo en el verso 21 también, que el que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y dice así literalmente, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Los que practican vida de pecado, los que están separados de la guianza del Espíritu Santo, los que estamos en la iglesia, pero no estamos viviendo conforme a la guianza del Espíritu Santo y hemos caído en vida prácticas de esta clase, no vamos a heredar el reino de Dios. Eso es profundo, hermano y hermana. Eso es serio. Tú sabes lo que es que por satisfacer el deseo de la carne, por satisfacer algo temporal, algo perecedero, te puedas separar tú de la herencia eterna que es en Cristo Jesús y de su reino. Hermano, no hay duda que si el mal viene a gobernar mi mente y mi corazón,
Yo no tengo arte ni parte ni derecho a la herencia del reino de Dios, porque automáticamente yo me descalifico. Y el apóstol Pablo lo está diciendo acá. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es algo precioso, hermanos. Ese reino que nos entregó el Señor Jesús, que Él vino y murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió por nuestra salvación, que fue a la cruz y resucitó, subió al cielo y nos mandó su Espíritu Santo. Mira el sacrificio que hizo Jesús para que nosotros heredásemos su reino. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para heredar ese reino? Simplemente creer. En el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo capítulo 4 y 17, el Señor Jesús dijo: he aquí, se ha acercado el reino de los cielos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y eso nos garantiza a nosotros un pase a la herencia de todo aquello que Dios nos quiere entregar. Porque es el plan original del Padre. Por eso Él le dio a Adán el paraíso, un reino completo donde Él era, todo estaba a su disposición, donde Él gobernaba, donde todas las cosas se sometían a Él, donde Él ponía el orden, donde Él cuidaba, donde Él labraba la tierra, donde Él era rey. Pero por causa del pecado, por causa de la separación de Dios, por causa de la muerte espiritual, separación de Dios, perdió el privilegio del reino. La Escritura dice que por la muerte de uno morimos todos. Por el pecado de uno morimos todos. Pero también por la muerte de uno santo, nuestro Señor Jesús, ahora todos vivimos. Porque en su resurrección todos nosotros fuimos justificados. Y ahora hay paz para con Dios. Ahora nosotros podemos decir: Abba, Padre, porque hay una relación directa a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y damos gracias por eso, hermanos. Damos gracias por ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Porque gracias a Él, tú y yo estamos acá hoy. Por eso tú y yo hoy podemos decir: gloria a Dios. Y tenemos esperanza. Porque los planes de Dios son buenos, no son de mal, sino son de vida para nosotros. Hay esperanza en Cristo Jesús cuando tú crees de corazón. Cristo debe ser una presencia en nuestra vida. Y si Cristo está en nuestra vida, nosotros no debemos de proveer para los deseos de la carne. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mira lo que dice Romanos 13, 12, 14. Romanos 13, 12, 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vestámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria a Dios, hermanos. Vale la pena esforzarse. Vale la pena venir y escuchar la palabra de Dios. Vale la pena estar acá los viernes a las 8 de la noche. Vale la pena venir los domingos a las 11:30 de la mañana. Vale la pena porque ahí está nuestro nutrimiento. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios por la libertad que tenemos nosotros todavía de predicar la palabra de Dios.
por la libertad que tenemos nosotros de expresar libremente y pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque tenemos esa libertad. No nos perdamos de las bendiciones del Señor. Mira que el Señor Jesús nos dijo hace 2 semanas: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. He aquí, yo estoy a la puerta, dijo el Señor Jesús. El que abre la puerta dice: yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y esa es la invitación que el Señor Jesús nos hace a todos nosotros. Y ese es el recordatorio siempre de Él para sus hijos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Así que, hermano, yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé qué has aprendido durante este tiempo de enseñanza acerca de estos versículos. No sé cómo ha cambiado tu vida, no sé cómo ha impactado tu vida, no sé qué ha producido la palabra de Dios en ti. Debe haber producido algo. Si no ha producido nada, examínate. Examínate. Hazte un examen de conciencia. Si has tapado tus oídos a la instrucción, ¿por qué? Es palabra de Dios. A la palabra de Dios, ¿verdad? No se le debe ignorar. O posiblemente, ¿verdad? El enemigo ha puesto argumento en tu mente. Ahora, posiblemente ya no vienes a los servicios, ya no vienes a la enseñanza. No rechacemos la instrucción del Señor, hermanos. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. ¿A dónde más iremos? ¿Quién más nos dará instrucción? Yo oro por ti, hermano y hermana, porque sé las cosas que el Señor tiene para nosotros. Porque percibo en mi espíritu que el Señor va a hacer cosas grandes contigo y conmigo y con todos nosotros y todas las familias de este lugar. Los tiempos son malos, sí, pero nosotros tenemos esperanza. La provisión ya está dada. La provisión la dio el Señor desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que pasa el día de hoy, el hecho de que estemos acá el día de hoy, el hecho de que tú escuches esta predicación, no es casualidad, esto ha sido predestinado. Y lo que el Señor ha predestinado para nosotros, cuando nosotros andamos en el camino correcto, todo viene a ser para edificación, todo viene a ser para beneficio, todo nos levanta, nos edifica, nos beneficia. Así que, hermano y hermana, yo pido al Señor que guíe tu mente y tu corazón. Yo pido a Dios que quite todo argumento que haya en ti. El que se ha apartado de los caminos del Señor, yo oro por él, para que vuelva. Tú fuiste injertado en el olivo. Tú fuiste injertado en la planta natural, regresa, tú perteneces ahí. No te apartes, regresa. El Señor te llama. Si has escuchado esta palabra y nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, este es el momento de hacerlo. Él fue a la cruz por ti, Él murió en la cruz por ti, Él murió por tus pecados. Y yo le pido al Señor Jesús que te revele eso en tu corazón y que tú procedas al arrepentimiento. No sé qué vida estás viviendo, no sé qué retos estás pasando, no sé si tienes problemas con tu familia, en tu trabajo, problemas mentales, problemas emocionales, económicos, no sé lo que tengas, pero estoy seguro que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hay un vacío en ti y ese vacío solo lo puede llenar el Espíritu Santo de Dios. Así que yo te invito, arrepiéntete y conviértete para que no sea la iniquidad la causa de tu ruina. Ya no es tiempo para decirlo, hoy no, mañana sí, no sabes si mañana viene. Yo te pido, hermano, que recapacites en esto. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él no tarda en su promesa. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca
yo declaro mi salvación. Y todo aquel que en esto creyere, dice la Escritura, no será avergonzado. Así que, hermano, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos donde estés y di: Padre eterno, el día de hoy yo he creído en tu palabra. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él murió por mí y que gracias al Señor Jesús yo tengo derecho a la vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, te pido que me restaures, te pido que me des una vida nueva. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Dios bendito, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, y me comprometo a esforzarme, porque sé que solo en ti tengo esperanza. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración, tú ya eres salvo. Tú ya eres salvo. Persevera en la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia donde se predique la santa palabra de Dios. Si puedes venir acá con nosotros, ven acá con nosotros, congrégate acá. Serás bienvenido. Si no, busca un lugar. Y yo te aseguro que tu vida no será la misma. Porque ahora el Señor Jesús vive en tu corazón. Esos malos pensamientos, esa angustia que te arropa cada día, no estará más ahí. Porque ahora hay alguien que te quita esa carga. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dijo el Señor Jesús, y yo daré descanso para vuestras almas. Así que gloria a Dios, hermanos. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo, hermanos. Gracia, paz, misericordia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos vosotros. Los bendigo a ustedes y a sus familias en el nombre de Jesús. Amén y amén.